Eso es lo que significa la Pascua, pasar por encima. ¿Por qué? Porque sencillamente el ángel de la muerte en esa primera Pascua pasó por encima, porque había sangre en el dintel y en los postes de la puerta de cada casa hebrea, significando que ya había ocurrido muerte en la casa de ellos. Había muerte del primogénito en cada casa egipcia, en cada animal primogénito, ¿verdad?, de la nación egipcia. Sin embargo, también había habido muerte en la casa de los hebreos. Muchas veces no pensamos en eso. Sí, había ocurrido muerte, porque un cordero sustituto, sombra, el Antiguo Testamento es una sombra de una realidad que se iba a cumplir años después en la persona de Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Amén. Cristo es el Cordero de Dios. Amén. Allá en la primera Pascua hubo un sustituto que murió inocente, ¿verdad?, para las familias judías. Hoy tenemos la realidad, no un sustituto. No tenemos una sombra, tenemos una realidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias. Y no solo para los judíos, sino para todas las naciones. No solo para los judíos, sino para los gentiles. O sea, nosotros que no éramos pueblo de Dios, por la sangre de Cristo el Señor hizo un solo pueblo de judíos y gentiles. Se rompió la pared divisionaria y hoy somos uno en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Vamos, yo voy a pedirle a dos hombres, por favor, que me ayuden a traer esta mesa con estas 4 copas en esta noche. La Pascua es toda una pieza que comienza en la cena pascual. Hasta ahí, hermano, gracias. Comienza en la cena pascual y termina en el Calvario y luego culmina en triunfo con la resurrección. Una sola pieza. No podemos desmembrar o separar la cena pascual de la crucifixión y de la resurrección. Toda esta semana es especial, hermanos. Los judíos celebraban esta semana desde el domingo la entrada triunfal de Cristo hasta el final, ¿verdad? En este caso nosotros lo celebramos, la entrada triunfal de Cristo hasta el domingo de resurrección, el Pesaj. Una cosa interesante con relación a la Pascua, cuando Jesús compartió con sus discípulos, había un misterio hermoso recogido en el vino, en la copa de vino que Jesús utilizó en ese día especial. Quiero enseñarles en esta noche. Quiero que estén muy atentos a lo que vamos a ver. Antes de entrar en los detalles de la cena pascual, vengan conmigo a Juan 19, del 28 al 30. Va a ser nuestro texto clave en esta noche. Juan 19, del 28 al 30 dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Este es el título de este mensaje en esta noche o de este estudio: consumado es. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Permite que tu palabra, mi Dios, pueda enseñarnos y revelarnos una verdad tan maravillosa. Gracias, y tan profunda. Gracias. Que cuando salgamos en esta noche de este lugar, oh Dios mío, todos podamos discernir la verdad, la belleza del por qué, Señor, tú fuiste a la cruz. Gracias por estas palabras finales. Consumado es. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Gracias. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Jesús tuvo la cena pascual con sus discípulos como cualquier judío. Todos los judíos celebraban, ¿verdad?, la Pascua. ¿Por qué? O el Pesaj. ¿Por qué lo celebraban? Porque les recordaban varias
cosas. El Pesaj no era cualquier cosa. Les recordaba en primer lugar la salvación que el Señor les trajo de una nación egipcia donde estuvieron, ¿verdad?, cautivos por 430 años. También les recordaba la liberación, ¿verdad?, la liberación de sus enemigos. Les recordaba la redención por la sangre del Cordero, un sustituto, pero un sustituto que simbolizaba algo poderoso, porque el Señor los libró del castigo de la muerte a toda la familia. El Señor los sacó con mano poderosa de Egipto. Incluso salieron más que bendecidos, llenos de prendas y de cosas materiales, porque el Señor nunca envía a su pueblo vacío. Amén. Nunca, escuchen bien, el Señor te quiere bendecir en todas las esferas de tu vida. Te quiere traer liberación, salvación, redención, provisión. Todo está en Cristo. Así que los sacó con mano poderosa. Y ellos, por generaciones hasta el día de hoy, ellos celebran, es una de las grandes festividades judías. Hermanos, los judíos tienen 3 grandes festividades: la Pascua, el Sukkot y el Shavuot. O sea, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y el Pentecostés. 3 fiestas nacionales que no pueden olvidar, aparte de que tienen otras también, pero estas 3 son las fundamentales. La Pascua es un número 1 para ellos, porque les recuerda, como les decía, su propia liberación. Por eso, todos los años, por esta fecha, más o menos, de acuerdo al calendario judío, ellos se reúnen para celebrar la Pascua. Ahora, la Pascua no fue la Pascua que se celebró en la época de Jesús, ya no era igual a la primera Pascua. ¿Por qué? Porque ya no se ponía, ¿verdad?, la sangre del cordero en el dintel de la puerta ni en los postes. Ya no había necesidad de matar un cordero y ponerlo ahí la sangre. Por eso se utilizaba las copas de vino, porque esta simbolizaba redención. Y quiero hablarles algo interesante que ocurría en la Pascua. En la Pascua se utilizaban 4 copas. 4 copas. Y vengan conmigo, ¿y dónde está eso, pastora? Aquí en la palabra. Éxodo 6, del 6 al 7. Los judíos hasta el día de hoy lo hacen así como ustedes lo van a ver. Éxodo 6, del 6 al 7. Búscanlo conmigo, importante este texto. Amén. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Cuando el pueblo de Dios se reúne en la Pascua para tomar la Pascua, que implica el cordero sigue estando el cordero tipifica a Cristo. Toda la Pascua es Cristo mismo, el cordero que quita el pecado del mundo. Así dijo Juan, así dijo Isaías, el que fue trasquilado, ¿verdad?, y no abrió su boca delante de sus angustiadores. Se utiliza el pan sin levadura, sin el chamés, porque la levadura siempre era vista como algo que adulteraba, cambiaba, hacía que la masa entrara en un estado diferente, muchas veces hasta de putrefacción. Y siempre Jesús, en casi todos los casos que habló de levadura, habló de la levadura como algo que contamina, y Él es el pan sin levadura. Porque Jesús es el pan sin levadura, porque en Él no hay chamés, en Él no hay contaminación, es sin pecado por los pecadores, el justo por los injustos. Por lo tanto, en Él no podía haber ninguna contaminación ni ninguna cosa que no fuera justicia plena y perfecta de Dios. En tercer lugar, la primera Pascua tenía las hierbas amargas. Era como un dip, o sea, como una salsita, que uno cogía el pan sin levadura y lo mojaba y lo comía. En la Pascua de Jesús también existía eso. ¿Por qué? Porque recordamos que Jesús mojaba y los discípulos mojaban el pan sin levadura. Incluso hay una parte donde dice que Judas metió la mano juntamente,
dice: el que meta la mano juntamente conmigo y moje, ese es el que me va a traicionar. Todos metían la mano para mojar el pan. ¿Quién no mete la mano para mojar allí cuando va a un restaurante? Ahí con la salsita, el aceite de oliva y la hierbita. Bueno, así mismo metían el pan. Pero el que meta la mano juntamente conmigo es el que me va a traicionar. Así que era juntamente. El pan sin levadura, las hierbas amargas que simbolizan la amargura, no solo la amargura de la nación israelita que fue sacada, ¿verdad?, de tanto dolor y tanta angustia, sino la amargura del propio Cordero que iba a atravesar en la cruz del Calvario. Y hay un elemento nuevo en la nueva Pascua, ¿ok? Ya esa primera no tenía la copa de vino, pero a lo largo de la historia los judíos introdujeron la copa de vino. La copa de vino simbolizaba eso, la sangre del Cordero, la sangre del Cordero. Ahora, en las Pascuas judías, incluyendo la época de Jesús, ya se utilizaba 4 copas en la cena pascual. Aquí tenemos 4 copas. ¿Qué significaban estas 4 copas? Muy interesante. Aquí están en este texto de Éxodo 6, del 6 al 7. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré, la primera copa, yo los sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. Los sacaré, copa de bendición y salvación. A medida que ellos iban teniendo la cena, compartían la primera copa. Y la primera copa era la copa de bendición, la copa de salvación. El Señor había sido bueno con ellos y los había salvado. Y tomaban un brindis, la primera copa de salvación. Jesús lo hizo. Y sus discípulos. Así que a medida que la cena estaba sucediendo y estaba pasando, ellos cantaban salmos, ellos alababan al Señor, ellos participaban del vino en brindis y ellos iban comiendo la cena pascual. En segundo lugar, a medida que avanzaba el tiempo, levantaban la segunda copa. La segunda copa es esto, de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré. Segunda copa, tomaban la segunda copa, y os libraré de su servidumbre. Los libraré. Esto es una copa de liberación de la esclavitud. Los libraré. Tomen la copa de la liberación de la esclavitud. Copa de juicio contra el enemigo, pero copa de liberación de la esclavitud para el pueblo de Dios. Y tomaban la copa. Tomaban la copa. Y tenemos la segunda parte de la copa basado en este texto. Ellos utilizaban este texto de Éxodo 6, del 6 al 7, para tener la Pascua con las 4 copas. Sigue hablando. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. La tercera copa. La copa de la redención. La copa de la redención. Somos redimidos. Amén. ¿Qué redención? Comprar algo por un precio alto. Redimir es compra de algo. Así que yo voy a redimir, tú tienes algo, yo lo redimo, yo te doy un precio por eso y pasa a mis manos. Eso es una redención. Alguien está esclavo, alguien está sujeto a algo, yo vengo y lo compro por un precio tal. En este caso, Cristo pagó un precio muy alto. La copa de la redención. El pueblo es redimido. Esta tercera copa, escuchen bien, fue la copa que Jesús levantó para decir, cuando partió, ya están en la cena, ya están participando de la cena como tal. Es la tercera copa que levanta y dice, cuando toma el pan, dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿verdad? Y después toma la copa y dice: este es la copa del nuevo pacto en mi sangre, beban de él. Está hablando de la redención. Ocurre en la tercera copa y ocurre cuando ya la cena se está dando.
La cena se está dando, la cena pascual, cuando Jesús levanta es la tercera copa la que Jesús levanta y dice: este es mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Redención, la copa de redención que la vemos aquí. Dice: y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y ahí se quedó Jesús. Cantaron un salmo, cantaron alabanzas al Señor e inmediatamente salieron de la cena pascual. Cosa inusual, cosa inusual. No participaron de la cuarta copa. No participaron de la cuarta copa. ¿Qué pasó con la cuarta copa? Vengan conmigo ahora. Salen de la cena pascual y Jesús, ¿verdad?, va al Getsemaní. Inmediatamente dice la Escritura que cantaron después de Jesús decir esta frase, ¿verdad?, acerca del pan y del vino. Cantaron salmos, alabanzas y salieron inmediatamente. Jesús fue al Getsemaní. Getsemaní viene de una palabra aramea que se llama Gatsamani. Gatsamani significa prensa de aceite. En el lugar donde es Getsemaní, yo tuve la oportunidad, aquellos que hemos visitado Israel saben que el lugar de Getsemaní es un lugar de muchos árboles de olivos. Se cree que en la época antigua hubo una prensa de aceite en el lugar, por eso le llaman Getsemaní o Gatsamani en arameo. ¿Qué se hace con las aceitunas de los olivos? Sencillamente se le prensa, se le aprieta, se le estruja para sacarle el aceite. Y es un proceso interesante porque es una rueda. Perdón, ya me di cuenta, gracias. Se le prensa, incluso utilizaban burritos con piedras, ponían la aceituna y el burrito iba dando vueltas alrededor de una rueda y apretaban, estrujaban la aceituna para sacarle el aceite. La primera prensada era dedicada a Dios. Lo que nosotros hoy le llamamos cold press, que es la más fina, la más pura, era dedicada a Dios, las primicias a Dios. Bueno, interesante que Jesús, después de haber participado en la tercera copa, va a Getsemaní. Y ahí comienza la gran agonía, parte de la semana pascual. La semana pascual, mire, es toda una pieza que termina en la resurrección. Eso es toda una pieza que tiene un simbolismo y una realidad maravillosa. Jesús iba a ser prensado. Jesús iba a ser prensado. Pero en medio de su agonía, en medio de la entrega, ahí en el Getsemaní, Jesús comienza a orar. Y es interesante la oración que Jesús hace. Y no la voy a pasar por alto, me la sé de memoria, pero quiero que la vean en la Escritura. Vamos a ir mucho a la Escritura. Lucas 22:42. Diciendo, Él está en agonía. Él está intercediendo, Él está pidiéndole al Padre, Él sabe lo que viene, Él conoce el cuadro, Él vino a eso, esa es parte de su misión y su asignación en esta tierra. Para eso se humanó, para eso vino. Lucas 22:42 diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿A qué copa se está refiriendo? Pasa de mí esta copa. ¿Cuál será esa copa que Él no tomó con los discípulos en la cena pascual? Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, esta copa, escuchen, la primera nos habla de la salvación, de la bendición. La segunda nos habla de liberación de la cautividad. La tercera nos habla de redención. Pero la cuarta, ¿a qué copa se refería? Era la copa que tenía que ver, y lo vimos en el texto, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios.
es comprar un pueblo, es redimir un pueblo, es comprar o tener una iglesia, una ayuda idónea. ¿Qué costaría eso a Jesús? Por el gozo puesto delante de mí, sufrí la cruz. Dice Hebreos, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él. Ahora ahí en Getsemaní, él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta copa es fuerte. Esta copa es la copa agria, la copa amarga. Esta copa es la de comprar un pueblo, de adquirir un pueblo, pero implica un sacrificio, implica una entrega, implica una consagración, implica un negarse a sí mismo. Señor, si es posible, yo sé que esta copa es fuerte. Estas no son como las copas anteriores, porque las copas anteriores hablan de liberación, las copas anteriores hablan de salvación, las copas anteriores hablan de redención, pero esta copa habla de alguien que tiene que entregarse para que eso sea una realidad. Alguien tiene que tomar una copa amarga, una copa de sufrimiento, una copa de dolor, una copa amarga y agria, para que eso se haga una realidad. Tremendo. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no que se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Aleluya. Miren Isaías 51, 17. Qué interesante. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Cáliz es copa, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Isaías 51, 17. Isaías está profetizando de esa copa de sufrimiento, de esa copa de dolor, de esa copa tremenda que él iba a tomar. Ahora es curioso cuando Jesús lo vienen a buscar y lo llevan. Dice que ya allí en el Calvario, en el Gólgota, en Marcos 15, 23, dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra, que para adormecer a las personas en medio del sufrimiento, era como un letargo, como un narcótico, mas él no lo tomó. Sin embargo, Juan 19, 28 y 30 dice así. Escuchen esto, qué interesante. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Por cierto, el vinagre se obtiene también, algunos vinagres, del vino, de la uva. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja. Esta no era un vino cualquiera, esto era vinagre, y poniéndolo en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La cuarta copa. O sea, es toda una pieza. La Pascua comenzó, pero no terminó hasta el Calvario. La Pascua comenzó en el aposento alto, pero terminó con la cuarta copa. A Jesús le dieron la copa, y esta copa, escuchen bien, la tomó solo. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión a sus discípulos: no tomaré el vino más con ustedes hasta que vuelva, ¿verdad?, en el reino, hasta que el reino sea consumado. No la tomaré más con ustedes, pero esta él la tenía que tomar solo. Hay cosas en la vida, hermano, que el Señor nos llama a tomarlas solos. Hay decisiones que tenemos que hacer en la vida que el Señor nos llama a tomarlas solos. Sobre todo las decisiones de entrega y consagración. Las decisiones donde el Señor nos dice: ¿qué tú me das? ¿Qué tú entregas? ¿Qué tú renuncias? Fue difícil para él tomar esa copa. Y sobre todo la copa amarga, la copa
agria de vinagre. Esa era la muerte. Era una copa de ira, era una copa de muerte, era una copa de dolor, la cuarta copa. Pero ¿para qué tomó la copa? Dice que le dieron a beber el vinagre. Tuvo sed. ¿Por qué, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento? Pero la tomó, la pasó, fue al Calvario, pasó el sufrimiento, se negó a sí mismo, hizo la voluntad del Padre. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito? Si la cruz se veía y aún se ve, hay personas que critican el asunto de la cruz. Hay personas que dicen, ¿cómo en las iglesias cristianas todavía se usan las cruces? Si la cruz es un símbolo de paganismo. Los romanos, por ejemplo, usaban las cruces para colgar a los sediciosos contra el gobierno, a los rebeldes, a los homicidas. ¿Cómo es que ustedes usan el símbolo de la cruz para hablar de Jesús y es el símbolo del cristianismo? Y a eso yo les respondo. ¿Sabes una cosa? Qué interesante. Que lo más ignominioso, lo maldito, lo terrible, lo menospreciado, lo que fue un símbolo de muerte, de paganismo, el Señor lo utilizó para traer la victoria más grande a la humanidad. Porque el Señor utiliza lo menospreciado, lo poco, lo que nadie tiene, lo último, y lo utiliza para traer la victoria más grande. Esa es la gracia de Dios. El amor de Dios llega donde nadie llega. El amor de Dios llega para rescatar a lo perdido. El amor de Dios llega a lo ignominioso, a lo que nadie le gusta, a lo que es maldito, y lo hace bendición. Es más, la Escritura dice, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Pero la maldición Él la tomó para traerte bendición a ti hoy. Él tomó la maldición para traerte bendición. Así que la cruz era lo más ignominioso, pero ese lugar de maldición Él lo constituyó en un lugar de bendición, de provisión y de liberación para ti en este día. Bendito sea el Señor. Él trajo la victoria más tremenda que ningún ser humano pueda concebir. Como les dije al principio, venció 4 cosas que nadie había podido vencer antes. Venció el pecado, venció el mundo con las filosofías y todo, ¿verdad? Los pormenores que trae el mundo. Venció al diablo, que aparentemente tenía la autoridad y la tenía sobre el hombre, porque el hombre se la entregó. Y venció la muerte. Esta semana pascual es una semana que conlleva una sola pieza, donde Jesús venció las 4 cosas que han sido los enemigos del hombre. ¡Wow! Así que es tremendo lo que Jesús hizo. Consumado es. Tomó la copa cuarta. No la tomó con los discípulos. Un día Él compartirá con todos nosotros en una festividad, en la boda del Cordero, en su reino, ¿verdad? La copa de festividad y de gozo. Pero Él tuvo que tomar la cuarta y no se la dio a los discípulos, la tuvo que tomar solo. Por eso salió y dijo, Padre, si es posible, pásala de mí. Pero la tomó, se negó a sí mismo, se negó a sí mismo. Hay momentos donde tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestros gustos, nuestros deseos, a amigos, a fiestas, a personas, a cosas materiales, para servir al Dios de la vida. Porque sabemos que la recompensa es mayor. Oh sí, la recompensa es mayor. Consumado es. La Pascua fue consumada en la cruz. Cuando Él tomó esa, fue y tomó el vinagre que le dieron, tengo sed, y tomó el vinagre, tomó esa copa amarga, agria, difícil, Padre, si es posible, pero Señor, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué consumado es? ¿Qué consumó Jesús? En la cruz. ¿Qué consumó? It is finished. Está terminado. ¿Qué terminó Jesús en la cruz? ¿Cuáles fueron las cosas que Jesús terminó en la cruz que Él pudo decir?
terminado es cuando tomó la cuarta copa. He tomado la cuarta copa del sufrimiento, de la ira, ¿verdad? He cargado el pecado de la humanidad sobre mí. He derramado mi sangre, mi propia vida por cada uno de ustedes. Nos dice el Señor hoy, ¿qué es lo que está consumado? Número uno, lo que está consumado es el nacimiento de la iglesia. Por eso dice acá en la palabra del Señor, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Os tomaré por mi pueblo. Compró una iglesia, redimió a un pueblo que estaba cautivo, porque no fue solo el pueblo judío el que estaba cautivo, hermanos. Toda la humanidad estaba cautiva. Y Él no vino solo para el pueblo judío. Él vino para toda la humanidad que está cautiva. Por ti vino Él. Por ti vino Él. Tú estabas cautivo, yo estaba cautiva. Él vino para liberarnos, para comprar un pueblo. Por eso esta cuarta copa nos habla de adquirir un pueblo, de adquirir una iglesia. Consumado es. He dado a luz. He parido. ¿Cómo paren las mujeres? ¿Cómo dan a luz las mujeres? La mayoría, si no por cesárea. Con dolor. Con dolor. La cruz del Calvario es el nacimiento de la iglesia. Hay muchas personas que dicen que la iglesia nació en el Pentecostés. No, hermanos. La iglesia fue empoderada en el Pentecostés. El Señor mismo lo dijo. Ya la iglesia estaba. Y Él dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, ¿verdad? En Judea y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Es el empoderamiento de la iglesia para testificar, para hablar, para hacer la obra del reino, para plantar el reino entre nosotros. Pero la iglesia nació en el Calvario. La iglesia nació en el costado de Jesús. Miren, hermanos, lo voy a llevar en una retrospectiva porque consumado es. Lo voy a llevar en una retrospectiva al primer Adán. Al primer Adán. Dice en Génesis capítulo 2, el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y dice, continúa diciendo en el 21, tienen servilletas. Y dice en el 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, curioso, quiero que presten atención, estamos estudiando la palabra, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, qué bueno que Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos, así que no la rechaces, por favor. Hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Este es hueso de mi hueso y carne de mi carne, ayuda idónea. La idoneidad, escuchen bien, no es ayuda idónea, no significa que la mujer está ahí a un lado, ahí apartada o aplastada, no. Ayuda idónea significa idónea. La palabra idónea es semejante a, de la misma naturaleza que. Por cierto, la palabra idónea viene del hebreo eser, de ahí la palabra ebenecer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Viene de la palabra ayuda, compatible, igual que. No había ningún animal igual a Adán, absolutamente ninguno. Ni en lenguaje, ni en comunicación, ni en inteligencia, en sabiduría, ni en la parte almática, absolutamente en ningún sentido un animal es semejante o idóneo al hombre.
Dios hizo ayuda idónea. ¿De dónde sacó la mujer? Esa Eva varona la llamó Adán. ¿De dónde la sacó? De la costilla. Hizo una cirugía, lo puso a dormir. Qué bueno que lo puso a dormir, que si se despierta a lo mejor dice no. Lo puso a dormir y sacó de la costilla. Por cierto, déjenme decirles algo interesante acerca de la costilla. Los científicos han descubierto que el único hueso que se puede restaurar por él mismo es la costilla, porque muchas personas han cuestionado a los cristianos acerca de ese texto, diciendo el hombre tiene 12 costillas y la mujer 12. ¿De dónde que Dios sacó una costilla? ¿No tuviera el hombre 11? No, porque posiblemente Dios restauró lo que faltó. Se ha descubierto por la ciencia médica que las costillas del ser humano es el único hueso en todo el organismo que se puede restaurar por él mismo. Interesante. Personas que le han sacado costillas y le han hecho injertos en otras partes del cuerpo, la costilla se ha restaurado. Increíble, poderoso. La misma ciencia lo atestigua, y si no lo pueden googlear si lo dudan. Sí, porque hoy los Google te dicen todo, para que vean que lo que les estoy diciendo es fehaciente y creíble, es real. Bien, muy interesante, sacó de la costilla. Ahora veamos el postrer Adán, Jesucristo. Vimos el primer Adán. A Jesucristo se le llama en Romanos el postrer Adán. El postrer Adán, no el último, el postrero, ya no hay más. Después de él no hay otro. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo, como él no hay ninguno. Así que el primero dejó caer la raza humana, pero el postrero levantó la raza humana. En el primero la raza humana cayó en pecado, la desobediencia de él, ¿verdad? Pasó toda la raza humana y por esa simiente corruptible viene la muerte. Pero en el postrer Adán, Jesucristo, por la obediencia del postrero entra la vida. Por el primero la muerte, por el postrero la vida. Gloria a Dios. El primero desobedeció, el último, el postrero, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por lo tanto en el primero traemos una simiente corruptible, por eso morimos. Pero en el postrero, Jesucristo, traemos una simiente incorruptible, por eso tenemos vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que si no conoces a Cristo hoy, necesitas conocerlo en este día especial, porque sin Él no tienes la vida, no tienes simiente incorruptible. Te mueres y todo acabó. Es más, te pasarán la cuenta en el libro de la vida, si te encuentras en Él o no, y tu futuro está determinado por eso. Interesante. Postrer Adán. Pero dice que sucedió algo en el Calvario. Sucedió algo tremendo en el Calvario. Vengan conmigo, por favor, a Juan 19, del versículo 31 al 34. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, en el Shabbat, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Curioso. No le quebraron las piernas. Los soldados vinieron, vieron que aquel estaba vivo, le quebraron las piernas porque los cuerpos no podían quedar colgados en madero. Ya era la tarde del viernes a las 6 de la tarde comienza el día de reposo, el Shabbat. Por lo tanto, los cuerpos no pueden quedar colgados en la cruz. Y vinieron y le quebraron
las piernas, ¿verdad? Le quebraron los huesos de las piernas para que muriera, no pudiera levantarse, tomar aire, y murió instantáneamente. Fueron a la otra esquina, vieron que estaba vivo, le quebraron también los huesos de sus piernas y murió instantáneamente. Cuando llegan a Jesús, se encuentra que Jesús ya había muerto. Para que se cumpliera la escritura, que ningún hueso suyo sería quebrado. Curioso, ya Éxodo lo decía, hablando del Cordero. Quiero que vengan a ver algo interesante en Éxodo 12:46, acerca del Cordero Pascual. Dice, se comerá en una casa, están hablando del corderito de allá del Antiguo Testamento, y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Wow. Era un mandamiento que le dio Dios a Moisés. No pueden quebrar hueso ninguno del cordero que van a comer. 2000 años después se cumple. 2000 años después se cumple en una realidad palpable. Jesús colgado en un madero viene para quebrar hueso y no le pueden tocar hueso alguno, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Él se cumplió esta profecía. Pero es más, dice la palabra del Señor, que mirarían al que fue traspasado. Zacarías 12:10 dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías da otra profecía. Ya eso nos está hablando que el cordero no se le iba a quebrar hueso alguno. Y Zacarías dice, y mirarán al que traspasaron. Curioso, como no pudieron quebrar los huesos de Jesús, ¿verdad? Porque encontraron que Jesús ya había muerto. Los soldados romanos tomaron una lanza y traspasaron el costado de Jesús. Cuando traspasan el costado de Jesús, salen dos elementos importantes: la sangre y el agua. Digan conmigo en esta noche: sangre y agua. Dos elementos muy interesantes. Mire lo que dice la Escritura con respecto a la sangre y al agua. Todo tenía que ser purificado, dice Hebreos 9:22, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión para el pecado. Y no se puede comprar a alguien si no hay un precio que se paga, en este caso con sangre. La sangre purifica, la sangre limpia. En segundo lugar, otro elemento, el agua. Agua y sangre. Por cierto, déjame decirles algo curioso. Cuando una mujer da a luz, ¿aquí cuántas mujeres han dado a luz? A ver, ¿qué dos elementos salen en el nacimiento de un niño? Sangre y agua. Todo nacimiento, sangre y agua. Interesante. Dos elementos interesantes. Ahora, el agua. Miren, la sangre es un elemento de purificación, redención para limpiar el pecado del hombre. No puede haber redención de pecado si alguien no es redimido. Curioso, sangre y agua salieron del costado de Jesús. Y en segundo lugar, el agua. El agua. Miren lo que dice la Escritura con relación al agua. Éxodo 17:6. Oigan esto. Ya en el Antiguo Testamento se estaba hablando de Cristo. He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb. Tú golpearás la peña y saldrá de ella agua, y el pueblo beberá. La peña iba a ser golpeada, traspasada, para que agua, un elemento purificador, pudiera limpiar al pueblo. Mira lo que dice Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá, oigan esto hermoso, hermano, cuando uno mira la profecía a lo largo
de la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, uno se queda así, pero mira, es algo impresionante. Zacarías 13:1. En aquel tiempo, escuchen bien lo que dice Zacarías, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Oh, mi alma te alaba, Señor. La peña iba a ser tocada para que el agua saliera. Un manantial iba a salir para purificación, para limpieza de la inmundicia. Dos elementos importantes: la sangre y el agua. Ahora, curioso, hermano, que en el Antiguo Testamento había una casa temporal, una tienda de campaña llamada tabernáculo, que tipifica nuestras propias vidas. Pero también el tabernáculo es una tipología de Cristo. Cada elemento del tabernáculo es Cristo mismo. Pero también el tabernáculo, esa casa de campaña que el pueblo de Israel utilizó, ¿verdad? Y que adoraba, y que la gloria de Dios descendía sobre ella, y que cuando se movía el pueblo se movía, y cuando se paraba el pueblo se paraba. La primera parte del tabernáculo, todo el tabernáculo es un muestrario de la vida cristiana. Desde que tú comienzas recibiendo a Cristo, de tu intimidad con Dios, de tu entrada a contemplar su belleza, de la revelación de la palabra, del pan, del candelabro, de las 7 brasas, todo nos habla de nuestra propia vida cristiana, nuestro caminar desde que conocimos a Cristo hasta nuestra madurez en la vida cristiana. Un muestrario. La primera parte del tabernáculo tiene 2 elementos fundamentales. Número 1, el altar del sacrificio, que por cierto tiene 4 puntas o 4 cuernos. Y todo aquel que no importa de dónde viniera, si venía del norte, del sur, del este o del oeste, no importa si fuera un homicida o un ladrón, pero venía corriendo y se agarraba a los cuernos del altar, y el cuerno era misericordia. Nadie lo podía tocar. Esas son las 4 puntas de la cruz. Norte, sur, este y oeste. No importa de dónde el hombre venga, si viene a Cristo y lo cree y cree en Él, puede recibir vida. Pero en esa parte del tabernáculo, esos 2 elementos, el altar del sacrificio, ¿para qué se utilizaba? Para el sacrificio de corderos, para la muerte de corderos, de palomos, para expiar el pecado del hombre, para redimir al hombre. El hombre traía un cordero por su pecado. El cordero inocente se convertía en un sustituto del hombre. Era un cordero inocente, pero se ponía por el hombre. Él le ponía la mano al cordero, traspasaba el pecado suyo al cordero, y el cordero era sacrificado por el hombre. Y su pecado era limpio, era redimido él, y salía suelto. Así que ese era un altar del sacrificio. ¿Qué ocurría ahí? Derramamiento de sangre. Y con esa sangre se esparcía por todos los lugares. Las 4 puntas del altar del sacrificio. El altar del sacrificio era también el altar del holocausto, el altar de las ofrendas de expiación por el pecado. Tremendo. 2 objetos, uno con sangre. Ya desde el tabernáculo el Señor nos estaba hablando de 2 elementos fundamentales en la redención: la sangre para la pureza, la purificación y la limpieza de pecado. Un elemento de limpieza. Y en segundo lugar, el otro objeto que había en el tabernáculo, en la primera parte, en el atrio exterior, esto es lo primero que encontramos, y esto es lo primero que ocurre en una vida cuando viene a Cristo. Sus pecados son perdonados y es lavado por la sangre del cordero. Y en segundo lugar, el lavacro de bronce que tenía agua, un elemento purificador, el manantial de vida. Los sacerdotes tenían que venir, entrar, hacer abluciones, lavarse las manos antes de oficiar, y luego que oficiaban tenían que de nuevo lavarse las manos. Un rito externo, pero simbolizaba algo. 2 elementos.
agua y sangre en el tabernáculo. Pero ya esto era una tipología apuntando a una realidad. Cristo, aleluya, Cristo, ¿verdad? Dio a luz a la iglesia de su costado. El primer Adán, ¿verdad? Tuvo a su Eva por una costilla. Ahora nos podemos preguntar en esta noche, bueno, ¿y por qué la segunda no fue de hueso? ¿Por qué la iglesia, la ayuda idónea? Por cierto, la iglesia es la ayuda idónea. Ella será llamada varona, ¿verdad? Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Jesús habla también de la iglesia en esos términos, como el primer Adán en el capítulo de Efesios. Nos dice, ella fue comprada por precio, pero es lavada con el lavacro de la palabra para santificarla, para purificarla. O sea que el Señor lava a su iglesia. Y me llama la atención que cuando un niño nace, pastor, nace todo embarrado. ¿Sí o no? Sí. Todo mercochado, así, sucio. Pero hay que lavarlo. Hay que lavarlo. Y la palabra es un agente purificador, revelada por el Espíritu. El lavacro de la palabra, nos dice Efesios, el lavacro de la palabra. El Señor también le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu, no solamente sumergirse en las aguas bautismales, sino ser lavado por el lavacro de la palabra. Mira lo que dice Efesios 5, 25 y 26. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, apartarla, consagrarla. Eso es lo que significa santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Oh, mi Dios, la palabra nos purifica. Cristo es el verbo, la palabra viviente, la palabra en acción. Pero la palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra revelada por el Espíritu, nos santifica, nos purifica, nos limpia. Así que somos redimidos por la sangre, somos lavados por la sangre, mi pecado es perdonado por la sangre y soy purificada, renovada por el Espíritu y por la palabra. Y por la palabra. Dos elementos interesantes. ¿Por qué? ¿Por qué no salimos del hueso? Como la primera mujer Eva, la ayuda idónea Eva salió del hueso. ¿Por qué la iglesia no salió del hueso, pastora? ¿Saben ustedes por qué? Porque la primera no necesitaba redención. La primera vino de inocencia. No habían pecado, el hombre no había pecado. Cuando Eva fue tomada de la costilla del hombre, esa mujer no había pecado. Ella era una con él y él con ella y ella con él. Eran uno. Pero ahora, después del pecado, la iglesia, tú y yo, el pueblo, necesita redención. Por eso la cuarta copa nos habla de pueblo. Pueblo redimido, pueblo comprado, pueblo adquirido, pueblo suyo, iglesia del Señor, ayuda idónea, esposa del Cordero. Sí tenía que ser redimida porque estaba en pecado, porque la humanidad había caído en desobediencia, porque la humanidad se había perdido, porque nos habíamos desconectado de Dios, porque Dios y nosotros nos convertimos en enemigos. Por lo tanto, el postrer Adán vino para levantar lo que el primero dejó caer, y por eso redimió, compró a su esposa con un precio muy alto. Tomó la cuarta copa y dijo, consumado es. Ha nacido mi ayuda idónea. Por cierto, cuando Jesús tomó la tercera copa, la tomó también como ese esposo de la iglesia. Él dijo algo interesante. Dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Un pacto es un acuerdo. Un pacto es algo donde dos se ponen de acuerdo.
un pacto no se puede romper. Y Jesús estaba hablando como novio, porque cuando en la época de Jesús una mujer y un hombre se iban a confirmar su compromiso, lo que se llamaba en ese tiempo un desposorio, ¿saben cómo lo sellaban? ¿Saben cómo se llaman el desposorio en la época de Jesús? El novio venía a la casa y le decía, me gusta la muchacha tal, la veía allá en el mercado, le guiñaba el ojo, no podían hablar en público. Hombres y mujeres no hablaban en público en la época de Jesús, se miraban así de lejos, pero el muchacho veía que la muchacha tenía cierto interés. Así que el muchacho venía a la casa con dote, le presentaba la dote al padre de la muchacha. No podía venir con las manos vacías. Jesús vino con dote para comprar a su iglesia. Oh, un precio muy alto. La salvación es gratuita para nosotros, pero a Jesús le costó la vida. Oh, yo no he visto un novio que haya pagado más por una novia, hermano, que la haya amado tanto hasta el punto de morir por ella. Nunca he visto eso en mi vida. Y cuando llegaba el novio a la casa, escuchen esto, el padre decía, ese es aceptado, la familia estaba de acuerdo, pero la muchacha, ¿qué? Así que llamaban a la muchacha venía y a ella le gustaba el muchacho. Si ella estaba de acuerdo con este contrato de firmar un contrato legal, escuchen bien, ella tomaba de la copa. Ya el padre había tomado, estaba de acuerdo, pero la muchacha tomaba de la copa. Y el novio, que ya era novio porque ella estaba de acuerdo, tomaba de la copa. Y sellaba un pacto de fidelidad. Estaban desposados, estaban casados. Aunque no hubieran consumado el acto de la intimidad como matrimonio, ¿verdad? Estaban lo que se llama en ese tiempo desposados. Por eso dice la Escritura que María estaba desposada con José. El novio se iba y preparaba un lugar, trabajaba. Jesús está trabajando por nosotros. Está intercediendo a la diestra de Dios Padre. Tenemos dos intercesores, uno en el cielo y uno aquí con nosotros. Allá está Cristo intercediendo por nosotros a la diestra de Dios Padre. Así que usted tiene más que suficientes intercesores. Y en segundo lugar, al Espíritu Santo, el Paracleto, que está con nosotros todos los días. Pero Jesús está trabajando también. En segundo lugar, Él dijo, mira, yo me voy, no se preocupen, pero me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, cuando eso esté listo, yo vendré, hoy los tomaré a mí mismo, para que en el lugar donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Jesús está preparando un chamber, una habitación, una casa. Miren, el esposo está preocupado por el lugar de tu morada. Así que la iglesia tiene que ser fiel. Cuando ella tomó de esta copa, por eso cuando participamos de la Santa Cena, hermano, no es algo común. Piense que Él le redime y le limpia de pecados, pero también cuando usted participe de la Santa Cena, piensa en el pacto de fidelidad que Él tiene contigo. El amor, el contrato de amor. Él es fiel a ti todos los días. Él no te falla. Él está contigo siempre. Pero también Él quiere que la iglesia le sea fiel de igual manera, que no lo traicione, que no tenga otro esposo. Por eso el apóstol Pablo decía muy sabiamente, los he desposado con un solo esposo. Tremendo. Así que consumado es. La iglesia nació, compró un pueblo, por eso la cuarta copa. También nos redimió del pecado, un precio muy alto por nuestra redención. También consumado es. Dice que en el momento en que Él tomó la copa y dijo consumado es, y terminó, it is finished, está terminado, algo sucedió. Tembló la tierra, las rocas se partieron, hubo un terremoto
velo del templo se rasgó de arriba abajo. De arriba abajo. El templo de separación entre Dios y los hombres. El velo de separación entre Dios y los hombres. Lo que nos tenía aislado de Dios. Lo que nos impedía conocer a Dios. Lo que nos impedía acercarnos a Dios. Lo que nos llena de temor y de miedo, ahora se rompió. Y dice la Escritura, por eso Él dijo, consumado es. El velo se rasgó, todo se quebró, todo se echó abajo. Hay acceso directo a la presencia de Dios. Por eso la Escritura nos dice que podemos venir confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, como aquellos que se agarraban allí al cuerno del altar por misericordia. Ahora tú puedes entrar confiadamente allí a la presencia de Dios y decirle, mira Señor, soy terrible, no oro, no te busco, no quiebro mi vacío, me falta mucho, Señor, soy imperfecta, a veces soy débil, a veces no puedo más, a veces tengo ansiedades y temores. Confiadamente, sin miedo. Él no va a coger un látigo como muchos tienen la idea de un Dios preparado como un látigo para venir. No, Él abrió. Consumado es. Consumada el acceso directo a la presencia de Dios. Oh, la cruz trajo. It is finished. La separación entre Dios y los hombres se ha terminado. El hombre a través de Cristo, que es el camino vivo, Él es el velo que se rasgó, el velo que se partió. A través de Él podemos entrar confiadamente, no a través de nadie más. No hay otro camino. No hay otro camino, pastor. No hay ningún otro acceso. Hay gente que dice, déjame ver qué camino cojo. Había un dicho siempre que decía, todos los caminos llevan a Roma. Eso es una mentira. Vete por Hialeah a ver si llegas a Roma. Hay un solo camino. Hay un solo camino. El velo del templo se rasgó en dos. Dice Hebreos 10:20. Por el camino nuevo y vivo. Es un camino muerto. Él nos abrió el camino. Cuando su cuerpo fue lacerado. Cuando Él dijo consumado es. Cuando las piedras temblaron y terremoto vino. Porque el Hijo de Dios había dicho ya terminado. Victoria sobre el pecado. Victoria sobre el diablo. Victoria sobre el mundo. Victoria para ti. Porque hay acceso directo a mi Padre. Entra a la presencia de Dios. Sin miedo. No importa lo que haya en tu vida. Para eso está la sangre del Cordero. Abogado tenemos para con el Padre, dice la Escritura. Oh, si 7 veces cae el justo, 7 veces se puede levantar. Si te has fallado a Dios hoy, dile, Señor, hoy tengo acceso. Hoy la sangre tuya me da acceso. Por eso cuando tomemos la Santa Cena, hermano, aprendamos a discernir lo que hacemos. Dice la Escritura que aprendamos a discernir toda la eficacia de esa sangre. Que nos escudriñemos a nosotros mismos. Que nos miremos para si hay algún camino de iniquidad o de pecado, seamos capaces de confesarlo. Dice que porque algunos no han discernido, ni han escudriñado, ni se han mirado, hay muchos enfermos, débiles y aún muertos en medio del pueblo de Dios, lo dice Corinto. Pero si nosotros discernimos, si nosotros nos escudriñamos, si nosotros nos miramos y hacemos una introspección y le permitimos al Espíritu Santo que nos mire y somos sinceros delante del Señor, ocurre lo contrario. Los enfermos serán sanados. Los débiles serán fortalecidos. Y los que están medio muertos serán vivificados. Eso trae la sangre del Cordero. La cruz. Porque Él se
constituyó, por eso es el camino. Se constituyó en el mediador, en el reconciliador entre Dios y los hombres. Nos reconcilió con el Padre. Nos dio acceso directo a Dios. Él es el puente reconciliador. El velo, Él es el camino vivo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y por último, entre muchas cosas que traen la consumación de lo que Jesús hizo, pero le estoy mencionando algunas. Nos libró de condenación, nos sacó absueltos, nos dio todo por gracia. Cristo cumplió con todos los requisitos de la ley, ya que Él era el perfecto Cordero de Dios inmolado y nos justificó. Ya la ley no tiene poder sobre nosotros. No le podemos añadir nada al sacrificio de Cristo. Nada. Porque consumado es. Está terminado. ¿Le voy a añadir obras? ¿Le voy a añadir esfuerzos humanos? ¿Le voy a añadir, verdad, tratar de cumplir ciertos mandamientos y ciertas leyes para ser aceptado delante de Dios? Déjame decirles algo. Por mucho que nosotros tratemos de cumplir todas las demandas y los requisitos de la justicia de Dios, nos quedamos cortos. Nadie, ningún hombre puede cumplir todas las demandas de la ley y los mandamientos de Dios. Ningún hombre. Ningún hombre. ¿Qué cosa es la ley, hermano? La ley te dice, haz y vivirás. Haz obra para que puedas vivir. ¿Qué te dice la gracia, hermano? ¿Qué te dice la gracia? Vive y podrás hacer. La ley te dice, haz y vivirás. La ley, si no haces, te condena. La ley es buena, dice Pablo. La ley es buena. Es como un espejo. Ahora de pronto mi hermano se mira en el espejo. Quizás tenga una cicatriz en la cara, gloria a Dios que no la tiene, pero puede tenerla. Y puede ser que tenga alguna en algún otro lugar. ¿Qué hace el espejo? El espejo le va a mostrar, va a reflejar la cicatriz que él tiene. Pero el espejo no tiene poder para quitarle la cicatriz. Esa es la ley, hermano. La ley es buena porque te muestra el pecado. Te muestra que tú eres pecador. Te dice, no robes y tú robas. No mientas y tú mientes. No seas orgulloso, lo eres. No digas mentira y la dices. Te lo muestra. Pero la ley no tiene poder para arrancarte eso. Lo tiene. ¿Por qué? Porque si algo es tan bueno, al mismo tiempo me condena. Porque si algo es tan bueno y es para mi bien, escuchen bien, yo no me puedo acomodar o cumplir completamente eso que es bueno. ¿Por qué? Sencillamente por algo. Porque somos violadores, transgresores de la ley. Tenemos una naturaleza pecaminosa que viola la ley de Dios. No, vamos a poner un ejemplo, la ley del tráfico. A ver, ¿cuántos manejan aquí? Todos, casi todos, A ver, todos me levantaron la mano, qué bueno. A ver, ¿cuántos de todos los que están aquí nunca han quebrado la ley del tránsito? Que me levanten la mano. Todos están condenados porque son transgresores de la ley. Si los coge la policía, les pone un ticket y es caro. Por tu propia boca has confesado que eres transgresor o violador de la ley del tráfico. Y existe, así como existe la ley del tráfico, existe la ley moral, existe la ley de justicia, existe la ley social y existen otras leyes. Todos somos transgresores de la ley. Tú dices, bueno, pero pastora, yo cumplí esto y esto y esto y esto. Yo soy bueno en esto y esto y esto. Oh, perfecto. ¿Y esto otro lo cumpliste? No, en eso fallé. Entonces eres transgresor de la ley. Porque dice la palabra del Señor que si lo cumples todo pero fallas en una sola cosa, violador eres de la ley. Tú dices, yo no violo la ley del tránsito, pero ayer me llevé una roja.
Violadores. Gloria a Dios que no te cogió la policía. ¿Eh? ¿Sí? Tremendo, ¿eh? Por nuestra propia boca confesamos que somos transgresores de la ley. ¿Quién puede cumplir todos los requerimientos de la ley? Absolutamente todo. Y llenar todas las expectativas de la justicia y la perfección de Dios. ¿Quién? ¿Quién en esta noche? Dígamelo. Que me levante la mano. Entonces, ¿por qué juzgas a los demás? Si tú también tienes una bigota en el ojo. ¿Quién puede? Nadie puede. Pero Cristo pudo. Pero Cristo pudo. Pero Cristo lo venció. Pero Cristo fue valiente. Pero Cristo cumplió todos los requerimientos de la ley. Porque en Él no hay pecado alguno. ¿Sabe por qué tú y yo no podemos cumplir todos los mandamientos, todos los requerimientos de la justicia de Dios? Porque somos pecadores. Pero Cristo, en Él no hay pecado alguno. Por eso Él dijo algo poderoso en esa cruz. No solamente compró una iglesia, un pueblo, tomó la última copa para comprar a un pueblo. No solamente, escuchen bien, no redimió con su sangre y con su purificación de agua, sino también nos dio acceso al Padre que no lo teníamos, sino también cumplió perfectamente toda la ley de Dios. ¡Oh, consumado es! Para que el hombre pueda acercarse a mí, no por obras de justicia que me han hecho, no por las buenas cosas que han hecho, no importa lo malo que hayan sido, no importa lo lejano que estén, no importa lo podrido de donde salieron, todos si vienen a mí pueden ser limpiados, porque la medida perfecta no eres tú. Tú no puedes llenar, nunca llenarás todos los requerimientos de la perfecta justicia de Dios, pero Él lo hizo por ti. De manera que cuando Él se puso en esa cruz, hubo no solamente una sustitución, se paró en tu lugar, cargó el pecado de todos nosotros, cargó la iniquidad de todos nosotros, sino que en esa cruz ocurrió algo tremendo y poderoso. Ocurrió la transferencia de la bendición. ¡Oh! Ven acá, pastor. Aquí está Jesús. Lo vamos a ilustrar de esta manera. Él se puso en mi lugar. Y yo le voy a entregar a Él mi pobreza. Y Él me va a entregar su riqueza. Yo le voy a entregar mi pecado. Y Él me va a sacar perdonada, absuelta y justificada. Yo le voy a entregar a Él, escuchen bien, mi debilidad. Y Él me va a pasar su fortaleza. Yo le voy a pasar a Él, escuchen bien, mi mendicidad. Y Él me va a sacar con realeza, real sacerdocio, linaje escogido. Yo le voy a entregar a Él mi desnudez, mis puntos débiles, y Él me va a vestir de su gloria. Él se despojó para vestirme a mí. Yo le voy a entregar mis carencias, mi falta de poder, mis debilidades, y Él me va a entregar el poder de Él para que yo sea más que vencedor. En la cruz, hermano, ocurre no solo una sustitución, sino una transferencia. Por lo tanto, ahora no es en mi fuerza, no es en mi poder, no es con mis obras, no es mi justicia propia, porque yo invalidaría lo que Él hizo. Por lo tanto,